Una vez más, bienvenidos a este taller de alta especialización en Derecho Notarial. Mi nombre es Maridafne Burgoa Luna. Estamos con el módulo de poder y mandato. Habíamos visto en la primera entrega la diferenciación entre la gran familia de los poderes generales y colectivos. Habíamos visto también las reglas de su otorgación y la diferencia conceptual jurídica entre mandato y poder. Nos toca ahora revisar el tema de los poderes colectivos, la revocatoria, la renuncia del poder o mandato. Cuando hablamos de poder colectivo, nos estamos refiriendo a aquel previsto en el artículo 825 del Código Civil, por el cual se establece que es el mandato conferido por dos o más personas, es decir, cuando pueden existir varios mandantes, pueden existir varios poder conferentes o varios representados. Obviamente, este poder particularmente tiene que tener algunas características que nos van a ayudar a diferenciarlo del resto de los poderes. Básicamente, tiene que ser un poder, lo habíamos dicho, conferido por varias personas, ¿sí? Ahí está la pluralidad de los mandantes, pero debe ser conferido en un acto único, ¿sí? En un único poder, en un único documento notarial, ¿sí? Todos estos mandantes en un solo acto van a conferir este tipo de poder al mismo tiempo. Si los mandantes actuaran por actos diferentes, es obvio que ya no se trata de un mandato colectivo, ¿sí? Si no lo hacen por un acto único, entonces no serían solidarios entre sí. Y esta es la característica. ¿Por qué exigimos que sea un acto único? Porque al ser un acto único va a haber solidaridad mancomunada entre todos estos mandantes. Y este es un elemento muy importante de revisar el momento de la revocatoria. Entonces, para que sea un mandato colectivo, tiene que ser un acto único para que así se pueda generar esta responsabilidad solidaria que van a tener los mandantes respecto al mandatario, ¿no? De lo contrario, serían extraños entre ellos. Cuando veamos el mandato judicial, por ejemplo, hay una gran diferencia. Más adelante veremos que será la autoridad jurisdiccional quien, aplicando el principio de celeridad y concentración, puede solicitar la unificación de una representación. Así lo establece el artículo 45 de nuestro Código Procesal Civil. Siempre que hubiera compatibilidad o que el derecho en el que se fundamenta la demanda fuera el mismo o igual en la defensa, ¿sí? Ustedes se están fijando que vamos al segundo elemento. Además de ser un acto único, tiene que ser para un negocio común. Un negocio común implica que el interés de los mandantes debe ser común respecto a un mismo negocio, ¿sí? Esa es otra de las grandes características del poder colectivo. Por ejemplo, todos son representados como los copropietarios de un inmueble para que éste pueda ser vendido. Entonces, va a haber solidaridad entre ellos porque lo han hecho en un acto único, pero además para un negocio en común, ¿sí? No es un mandato colectivo propiamente dicho, si varias personas le van a dar el poder al apoderado para que realice para uno un saneamiento, para el otro un divorcio y para el otro seguramente el cobro de algunas pensiones. O sea, no tienen nada en común en sus negocios. Ese no puede ser un acto colectivo. Entonces el notario deberá rechazar el faccionamiento de este tipo de documento y cada persona tendrá que otorgar un poder particular, un poder especial solamente demandante a mandatario, ¿sí? En cambio, si se cumplen estas dos condiciones de que sea un acto único porque hay un negocio en común, entonces podrá haber esta colectividad, esta pluralidad de mandantes. Cuando veamos el mandato judicial, les había dicho que es diferente que el juez pida la unificación, precisamente porque existe esta mancomunidad, si ustedes quieren, este interés común en la defensa de un proceso civil. Para los efectos del poder, obviamente, hemos visto que se va a hacer en un acto único, que tiene que haber esta corresponsabilidad de los mandantes respecto al mandatario, porque lo han establecido en un acto único, que va a ser por un negocio común, y en los efectos que va a tener este poder, sí,
hemos dicho que va a obligar solidariamente a cada uno de ellos respecto al apoderado, respecto al mandatario. Y esta solidaridad se fundamenta en el hecho de que ya que recibieron el servicio en común, cada uno de ellos está obligado solidariamente a indemnizar al mandatario, ¿sí? Entonces hay que establecer también esa gran diferencia cuando el mandato ha de ser oneroso o cuando ha de ser gratuito. Se presume, juris tantum, es decir, mientras no se demuestre lo contrario, que el mandato es oneroso. El Código Civil también establece, me adelantaba hace un momento, cuando hablamos de la revocatoria del poder colectivo. El Código Civil me dice que el poder colectivo es revocable, ¿sí? Cuando la revocatoria la van a hacer todos los mandantes, todos los que han conferido el poder pueden revocarla, así como lo han hecho en un acto único, pueden revocarlo, ¿sí? Pero el mismo Código Civil, y aquí viene el gran debate, nos dice, es revocable por todos ellos, ¿sí? A menos que exista justo motivo. Entonces, no estamos hablando de una mancomunidad de responsabilidad, sino estamos hablando de una responsabilidad simple de los mandantes respecto al mandatario. ¿Qué significa esto? Si existe un justo motivo, tenemos que aplicar uno de los principios fundamentales de los que hablábamos doctrinalmente en la anterior entrega del mandato o del poder. Hay un principio fundamental, esa libertad contractual que tiene el ciudadano, la persona, ya sea una persona natural o una persona colectiva, ¿sí? en materia civil. Tiene la libertad de designar a un representante, de conferir esas facultades para que sea representado, ¿sí? De suscribir ese contrato o mandato para que determinada persona lo represente y realice determinadas tareas o negocios en su nombre y en su representación. Con esa libertad contractual de poder ser representado, tiene también esta persona natural o jurídica el derecho y la libertad de quitar esa confianza, de revocar ese contrato cuando ve que no está siendo debidamente cumplidas las órdenes, las facultades, las instrucciones que ha instruido. Por lo tanto, no puede quedar obligado a mantenerse representado por esa persona. Entonces, ahí viene la figura de la revocatoria. Así como yo te he podido dar ese mandato, ese poder para que me representes, no me estás cumpliendo debidamente con las facultades y con las instrucciones que te he dado, por tanto puedo revocar ese poder notarial. Si bien lo hemos hecho de manera colectiva, en el caso que estamos analizando, ¿sí? Y debemos actuar de manera solidaria, no hay mancomunidad en esta representación o en esta responsabilidad de los mandantes respecto al mandatario. Entonces, por regla, deberíamos revocar todos colectivamente, así como lo hemos otorgado, por regla. Excepcionalmente, podré yo únicamente, entre tres mandantes, únicamente uno podrá revocar si existe el justo motivo. ¿Dónde está el debate? Que el justo motivo debiera ser declarado judicialmente. Efectivamente, la vieja práctica del abrogado Código de Procedimiento Civil establecía la posibilidad de que el mandante, ¿sí?, acuda al órgano jurisdiccional para que éste establezca cuáles son estos justos motivos. ¿Por qué se puede revocar este poder? Ya sea el poder colectivo y también la figura del justo motivo se presenta en el mandato irrevocable. Esto podíamos nosotros demandar en el viejo Código de Procedimiento Civil. El día de hoy, con el nuevo Código Procesal Civil, hay también un principio fundamental. Cuando se hace la reforma procedimental en materia civil, del viejo procedimiento al nuevo Código Procesal Civil, este principio establece que el ciudadano no debe acudir al órgano jurisdiccional para solucionar temas que no
ameritan poner en marcha todo el sistema judicial, porque las autoridades jurisdiccionales están en todo caso para dirimir alguna situación en la que no se pueden poner de acuerdo las partes, en las que no se van a poder tomar decisiones, sino que se tiene que administrar justicia, básicamente. Entonces, tenemos para eso la conciliación, tenemos para eso la desjudicialización de muchos trámites. Hoy por hoy, la anterior declaratoria de herederos, hoy conocida como aceptación de herencia, es un trámite meramente formal, administrativo en sede notarial. El deslinde también en materia civil, el propio divorcio, inclusive cumpliendo determinadas condiciones, se ha vuelto ya un trámite meramente administrativo, desjudicializado. Entonces, hoy en día va a ser una demanda rechazada in limine, o sea, en la puerta de entrada, ¿sí? Pedir que sea el juez quien determine el justo motivo para revocar un poder, ya sea este colectivo o irrevocable. Será el mandante quien pueda revocar en cualquier momento el poder, precisamente apelando a este justo motivo. Esa declaración que va a realizar ante el notario es la misma que realizaba ante el juez, es decir, bueno, ya no quiero ser representado por esta persona porque no está cumpliendo las instrucciones, no me está rindiendo cuentas, está tomándose un tiempo muchísimo más dilatado de lo que habíamos apreciado. Es el caso, por ejemplo, de una persona, un conjunto de comunarios que da un poder a un abogado para que haga su trámite de saneamiento. Un trámite de saneamiento seguramente podrá tardar pues un año en el mejor de los casos, 6 meses, ¿no? Pero si han pasado 5 años, ¿no? Y no hay resultados, pues tranquilamente una de estas personas puede revocar este poder colectivo, ¿no? Señalando este justo motivo. Entonces, de ahí que la revocatoria, y está prevista en nuestro reglamento de la ley de notariado, puede ser total o parcial. Y cuando hablamos de la totalidad o parcialidad de la revocatoria, precisamente estamos hablando también del poder colectivo. Cuando hablamos de una revocatoria parcial, también no solamente estamos hablando de las facultades, sino básicamente de que la parcialidad de los mandantes, 1 de 3, 4 de 20, etcétera, etcétera, están revocando este poder que habían otorgado a favor del mandatario. Y queda y subsiste el poder de los otros mandantes que no están revocando, subsiste y se permite hacer esto. Entonces, la revocatoria total será en este caso que la totalidad de los mandantes están revocando, están quitando su confianza al mandatario. Y esto del justo motivo, ya les digo, sí, en el pasado se trataba de una solicitud judicial, se dejaba al órgano jurisdiccional que sea quien establezca, quien sea el que compare este tema del justo motivo. Hoy en día el órgano judicial en materia civil no ha de admitir este tipo de demandas. Entonces tendrá que ser el notario quien redacte y admita la declaración que tiene esta persona para poder hacer esta revocatoria en el caso del mandato colectivo o en el caso del mandato irrevocable. Por supuesto, existe una de las consultas más frecuentes que hacemos en el servicio notarial, en la cátedra notarial, es si existe el mandato colectivo, es decir, pluralidad de mandantes, ¿también puede haber pluralidad de mandatarios? Obviamente que sí. Así lo prevé el artículo 819 respecto a la pluralidad de mandatarios. Hace rato veíamos la pluralidad de mandantes. Obviamente que podemos también tener pluralidad de mandatarios, ¿sí? Esto también se constituye por un acto único, estamos hablando del poder notarial fundamentalmente, en el cual se van a nombrar varios mandatarios. Puede conferir el poder uno o varios mandantes en un interés común, ¿sí? Puede ser un mandante para varios mandatarios, varios mandantes para varios mandatarios, etcétera, etcétera. La figura no tiene ninguna negación ni ninguna prohibición en nuestra legislación. Por el contrario, está prevista. Es lo común, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Un gerente
va a designar a 3 representantes. Entonces no tiene mayor inconveniente. Lo importante es que sea también realizado en un acto único para la representación de un mismo negocio. Tiene que haber interés de un negocio común. Y obviamente, de la misma manera, la responsabilidad, en este caso de los mandatarios, de los apoderados, será solidaria respecto al mandante o a los mandantes, siempre y cuando así se haya estipulado expresamente en el poder. Esa es la gran diferencia de la pluralidad de mandatarios con la pluralidad de mandantes. Cuando hay pluralidad de mandantes, esos sí son solidarios entre sí. Cuando hay pluralidad de mandatarios o apoderados, se tiene que designar si van a ser solidarios o no. Por eso usted como notario de fe pública, en el texto del poder pone, en el que podrán actuar de manera conjunta o individualmente de manera indistinta. Ahí usted le está diciendo que no van a ser solidarios entre sí los apoderados, sino de que van a poder actuar de manera conjunta, pero también cada uno asume la responsabilidad de actuar de manera individual. Hablemos ahora de la sustitución del poder. ¿Qué es la sustitución del poder? Es la figura prevista en el artículo 818 del Código Civil, ¿no?, en la cual determina la forma de sustitución del poder, ¿no?, entendida como aquella operación por la cual el apoderado, el mandatario, designa un sustituto de sus funciones. Aquí no va a participar el mandante, ¿no? Esta es una labor que únicamente ha de realizar el mandatario. ¿Qué significa? Yo soy apoderado, me voy a apersonar con mi poder notarial a una notaría. Por la libertad contractual que tenemos, puedo realizarlo en la misma notaría como puedo realizarla en otra notaría. Lo mismo sucede con la revocatoria. Puedo hacerla en la misma notaría o en otra notaría. Entonces, yo como apoderado me apersono con mi poder notarial, donde el notario de fe pública, y le digo, ya no voy a ser yo el apoderado, sino voy a presentar un sustituto. Esta persona, Dafne, que es la apoderada, va a nombrar a Juana como sustituta de este poder, de la realización del cumplimiento de este poder que me lo otorgó Luis. Entonces el notario tendrá que realizar en el encabezamiento una figura como esta, ¿no? Sustitución del poder número tantos, de fecha tantos, conferido por Luis a favor de Dafne, quien sustituye este poder a favor de Juana. E inmediatamente la sustitución tendrá que señalar que se ha personado el apoderado, que está presentando a un sustituto, e inmediatamente transcribir de manera íntegra todo el poder que está siendo sustituido. Esta es una figura particularmente mal utilizada, y ahorita vamos a ver de qué forma, para la venta de vehículos, en realidad, cuando lo que se está buscando es no pagar los tributos o los impuestos a la transacción de estos vehículos. Entonces, es sumamente importante que el notario, como un asesor, como una autoridad de la justicia de paz actualmente en vigencia en nuestro país, establezca que esta figura no puede ser utilizada en lo que en términos vulgares en esto de las ventas de vehículos se llama como el bicicleteo, es decir, sustituir y sustituir y sustituir y sustituir, ¿no?, de manera indeterminada por las veces que sea utilizable este tipo de documentos. La sustitución es única, así lo prevé el Código Civil. El apoderado está nombrando a quien lo va a sustituir. Entonces es absolutamente ilegal, no tiene ningún asidero jurídico, no hay una norma que ampare la figura de la sustitución de la sustitución. Cuando el sustituto, o sea, quien ha sido ya, quien está sustituyendo al apoderado, al primigenio, vuelve a sustituir este poder. El sustituto no tiene facultades para sustituir. Sin embargo, se han visto figuras en las que se pone sustitución de la sustitución del poder, ¿no? Y les digo, esto únicamente para la evasión de impuestos. Es muy común ver este tipo de documentos en la venta de vehículos.
Ahorita vamos a ver con un poco más detalle, inclusive algunas facultades que se ponen de manera absolutamente ilegal en este tipo de poderes para venta de vehículos, ¿no? Salvando responsabilidades penales del propietario, etcétera, etcétera, ¿no? Ya les digo, con una sola finalidad, la evasión impositiva. Si el apoderado quiere que otra persona realice atribuciones específicas y no todas conferidas por el poder que le otorgó su mandante, no lo podrá sustituir. Es decir, aquí no hay la figura de la sustitución parcial o total. O sea, sustituirme solamente para el trámite de saneamiento, pero para el trámite de venta yo lo voy a realizar. No existe esa figura. La sustitución es completa, no hay sustitución parcial. Sin embargo, lo que sí tenemos es la figura de reasumir el poder. Yo, apoderado, he nombrado un sustituto. El sustituto está realizando todas las labores que establecía como facultades y atribuciones el poder. Porque yo estoy seguramente saliendo del país, por eso estoy designando a un sustituto. Vuelvo del país como apoderado y quiero seguir haciendo los trámites. Entonces, lo que voy a hacer es reasumir ese poder, ¿sí? Al sustituto le digo, muchas gracias por tu trabajo, pero ahora devolveme mi poder como apoderado, ¿sí? Lo mismo, esto es reasumir el poder. Entonces, lo que el notario tendrá que hacer es, con la presencia de, esta vez, del sustituto, el sustituto tendrá que devolverle el poder al apoderado original. Y este está reasumiendo este mandato, este poder. Lo mismo, esto se podrá pues hacer una sola vez. Está mal la confección de un documento cuando dice, y podrá sustituirlo y reasumirlo las veces que quiera. Esa figura no está contemplada en nuestro Código Civil. ¿Dónde encuentro yo un amparo legal para reasumir los poderes notariales? Únicamente en el Código Procesal Civil y no así en el Código Civil. ¿Cuáles serán las condiciones para sustituir un poder notarial? Obviamente, y así lo establece el Código Civil, que la naturaleza del mandato lo permita, pero además que no esté expresamente prohibido. Es decir, que el momento en que yo como mandante otorgue un poder notarial, ¿sí?, podré señalar una prohibición específica para que éste no sea sustituido, que debiera ser lo que hacemos, por ejemplo, para los contratos de venta, por un tema de seguridad jurídica sobre todo. El mandatario o apoderado está obligado a cumplir el mandato mientras corre a su cargo. Este es un principio fundamental en nuestra legislación civil. Es más, en caso contrario debe resarcir el daño, porque así lo estipula el artículo 814. Inclusive está obligado, imagínense cuál es la obligación del apoderado, está obligado a continuar a la muerte del mandante la gestión comenzada, si hay peligro de demora. Hay que revisar el artículo 827, el inciso 4, respecto a esta extensión del mandato, y lo mismo el artículo 44 del Código Procesal Civil. De la misma manera, el mandatario está obligado a ejercer el mandato con diligencia de un buen padre de familia, así me lo exige el artículo 815 del Código Civil. Por lo tanto, a tiempo de pretender sustituir el mandato que le fue conferido, debe analizar, y el notario también, para dar procedencia o no a la autorización de esta sustitución, la naturaleza de este poder. Por ejemplo, si otorgaron un poder especial para representación en calidad de abogado en una causa y quiere sustituirlo el apoderado a favor de alguien que no es abogado, entonces la naturaleza de este mandato obviamente no permite esta sustitución. No podrá ejercitar en este caso el sustituto esa defensa técnica para la que el apoderado ha sido designado. A fin de evitar este tipo de situaciones, el notario debe analizar la naturaleza del mandato. Si este está especificado para que sea ese el apoderado, pues obviamente deberá denegar este tipo de sustituciones.
Obviamente, también hay que analizar para dar procedencia o no a una sustitución si el mandatario no ha recibido la facultad de sustituir a otro, responde por la gestión del sustituto. Es decir, no vamos a negarle la sustitución, pero esto no implica que el apoderado deje de tener responsabilidad respecto al mandato o al poder. Él tiene que seguir dando explicaciones, resultados, incluso por la gestión de su sustituto. Si el mandatario ha recibido la facultad de sustituir sin consignación de persona y la que ha elegido es notoriamente inepta, insolvente, también va a responder por la gestión y los daños que pudiera ocasionar este sustituto. En todos estos casos queda establecida la facultad del mandante para proceder directamente también contra el sustituto, en caso de hallarse la posibilidad de daño o perjuicio para esta gestión del mandato. Lo que les decía es un comentario muy interesante hacer el de encontrar la sustitución de poder para la venta de vehículos. Situación que además se agrava con la finalidad que persigue, habíamos dicho, para la evasión de impuestos. El comprador del vehículo prefiere suscribir un documento privado, no una minuta de transferencia, mantiene el registro del vehículo con el nombre de origen, no cambia su derecho propietario y simplemente procede a sustituir el poder que confirió el propietario original, ¿no? De manera sucesiva, de manera incontable en realidad, hasta volver a vender el vehículo. Analizando la redacción de este tipo de poderes, encontramos sorpresivamente una manifiesta ilegalidad con cláusulas irrisorias. Por ejemplo, se señala: a partir de este momento de la otorgación del poder, el apoderado, sea el mandatario original o el sustituto, es responsable por cualquier accidente que pudiera ocasionar el vehículo. Sí, hay poderes redactados de esta forma. Si bien el apoderado es responsable por la gestión de negocios que le fue encomendada, por ejemplo, vender el vehículo, es absolutamente diferente pretender que por una cláusula en un poder se le exima de responsabilidades al propietario del vehículo. Ojo, revisemos el artículo 261 del Código Penal, que expresamente señala: si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeran como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el Código y el Reglamento de Tránsito que establecen los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transportes, será sancionado. Ya que se trata de un bien sujeto a registro, el tema de vehículos, el vehículo y el propietario, se haya registrado en el organismo operativo de tránsito y en el gobierno municipal, donde esté radicado. Y dicho registro genera, no se olviden, responsabilidades para el propietario. Y estas responsabilidades del propietario son indelegables para un eventual representante, apoderado, mandatario y peor aún para un sustituto. Por todo lo comentado, el notario debe recomendar al mandante señalar expresamente que el poder no podrá ser sustituido, que si se trata de la venta de vehículos se debe tomar en cuenta además lo previsto en el artículo 137 del Código de Comercio, de los artículos 372 y 376 del reglamento del Código de Tránsito, y que por el contrario, si el apoderado pretende adquirir el vehículo, en realidad es un comprador que no quiere pagar impuesto a la transferencia, ¿sí?, entonces lo mejor que puede hacer es realizar un contrato consigo mismo, porque si no, el tema del plazo previsto en el reglamento del Código de Tránsito va a pesar el tiempo establecido de 90 días. Entonces, lo mejor que pueden hacer en este caso es darle la facultad prevista en el artículo 471 del Código de Comercio de que el apoderado, que en realidad es el comprador, pueda con el tiempo realizar contratos consigo mismo, es decir, firmar él mismo como apoderado la minuta de compraventa, tanto como comprador como vendedor apoderado. Habíamos hablado de la posibilidad de reasumir el poder sustituido. Efectivamente,
Así lo prevé el Código Procesal Civil en su artículo 43. El apoderado judicial se halla facultado para sustituir o delegar sus facultades siempre que esté expresamente autorizado para ello, pues la obligación y la delegación le faculta al delegante para revocarla y reasumir la representación. Entonces aquí estamos viendo una situación muy particular que no estaba prevista en el Código Civil, pero que nos da el amparo para poder realizar esto de esta figura de poder reasumir su mandato. La práctica notarial, esto a nivel casuístico, se ha visto por costumbre que se transcribe en poderes facultades como para sustituir total o parcialmente el presente poder y reasumirlo las veces que vea por conveniente el mandatario. Este tipo de facultades no pueden existir en los poderes notariales. ¿Qué pasa con la renuncia del apoderado? Esta es otra de las figuras que debemos ver en el tema de nuestros mandatos o poderes. La renuncia del apoderado implica una sustitución. Definitivamente son dos figuras absolutamente distintas, como hemos visto. La sustitución es designar por parte del mandatario un sustituto para que realice su labor de apoderado siempre que cumpla con las condiciones previstas por ley. En cambio, la renuncia del mandatario o del apoderado, porque así lo prevé el artículo 75 del reglamento de la ley del notariado, en concordancia con el 832 del Código Civil, es una atribución, pero más que nada es un derecho del mandatario, del apoderado, quien puede renunciar al mandato, debiendo notificar ese desistimiento al mandante en un término prudencial. ¿Cuál será este término prudencial? Muy a criterio tanto del apoderado como del propio notario, que va a ser el que se encargue de esta notificación. Quedando, sin embargo, ¿sí?, el apoderado renunciante obligado a continuar con el mandato hasta su reemplazo, ¿sí?, salvo impedimento grave o, volvemos a esa figura del justo motivo, salvando el derecho del mandante a ser resarcido en caso de que dicha renuncia le importe un perjuicio. Este perjuicio tiene que ser avaluable en dinero. El reglamento de la ley del notariado señala además que el mandatario debe comunicar su renuncia ante la notaría en donde fue conferido el poder. Entonces encontramos una redacción incompleta en el artículo 75 del referido reglamento de la ley del notariado, ya que deja sobreentendida para los fines que corresponda, ¿sí?, cuando en realidad debería señalar que comunicada la renuncia al mandante y al notario, este último debe anexar el comunicado de la renuncia escrita en escritura matriz del poder y consignar a su vez una nota marginal que el mandatario hubiera presentado su renuncia. Esto para evitar en el futuro que se faccione un segundo traslado, copias legalizadas o una certificación, ya que la renuncia o desistimiento del mandato implica una extinción del mandato, como prevé el tercer inciso del artículo 827 de nuestro Código Civil, por lo que sería recomendable para el poder conferente que proceda a su revocatoria una vez que acepte la renuncia de su apoderado. Si ustedes se fijan, esta es una secuela, es una fase de actividades o de actuaciones notariales. Es decir, cuando el apoderado quiere renunciar, primero debe notificar, o no primero, sino en paralelo, debe notificar esta renuncia mediante una carta notariada, una notificación extrajudicial, tanto a su mandante, a su poder conferente, como el notario que tiene la escritura matriz de ese poder al que está renunciando. Esta renuncia implica además de que existe todavía la responsabilidad para el renunciante, para el apoderado que renuncia, hasta que el notario, ¿no?, reciba de parte del mandante la revocatoria de ese poder. ¿La renuncia es una forma de extinción? Sí,
Pero ¿qué sucede con el negocio, con las facultades que tenían que ser cumplidas por el apoderado renunciante? Quedan en una figura, en el limbo, en una figura de espera. Por lo tanto, el mandante, una vez que ha sido notificado con esa renuncia, debiera personarse en la notaría para decir, bueno, revoco este poder o por lo menos designar a un nuevo apoderado. Y ahí viene otra figura. Revocar el poder mientras otro poder sigue vigente implica que ese poder que sigue vigente ya no tiene ninguna actuación, ya no puede seguir siendo utilizado. Vayamos por partes. El mismo articulado del Cuerpo Civil señala en su segundo parágrafo que en caso de renuncia del mandatario y que esta renuncia cause perjuicio al mandante, debe resarcirlo. La renuncia o desistimiento del mandatario implica a su vez, la pregunta que les hacía al principio, tanto la revocatoria del poder como este resultado por la gestión que ha de tener el apoderado. El reglamento de la ley de notariado enmienda un vacío legal extrañado en el Código Civil, que es la consulta la duda que se nos plantea permanentemente al señalar que la revocatoria puede ser total o parcial. Asimismo, completa y señala la obligación del mandante de comunicar la revocatoria al mandatario. Y esto es sumamente importante. ¿Quién tiene la obligación de anunciar tanto a su mandatario como al notario y a las instituciones públicas o privadas que el poder ha sido revocado? El revocante. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que encontramos en nuestras oficinas notariales? Que es el notario de fe pública quien redacta su cartita, adjunta inclusive una fotocopia del poder que está revocando un anterior poder y se lo envía al notario de origen, al notario que está siendo revocado, cuando esta es una obligación en realidad del revocante. El reglamento de la ley de notariado al referirse sobre la revocabilidad de los poderes en su parágrafo 1 del artículo 76, señala textualmente: la revocatoria es un derecho propio del otorgante y esto debe ser complementado con el texto del artículo 828 que dice el mandante puede revocar en cualquier momento el poder. Entonces, con esto concluimos. ¿Qué sucede con el mandato irrevocable? El mandato puede ser irrevocable, así lo prevé el artículo 829 del Código Civil, siempre y cuando cumpla los siguientes presupuestos. Si se estipula la irrevocabilidad para un negocio especial o por un tiempo limitado, y si es otorgado en interés común del mandante y mandatario o de un tercero. Sin embargo, el poder irrevocable puede ser revocado en ambos casos, mediante justo motivo o por acuerdo de partes, salvando lo que se haya establecido en el convenio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estudiar si la otorgación del poder irrevocable se haya sustentado en un convenio o un contrato de interés común. ¿Entre quiénes? Entre el mandante y el mandatario. Pues un contrato tiene fuerza de ley y no puede ser disuelto sino con el consentimiento de ambas partes. Si existe alguna causal de extinción del mandato previsto en el artículo 827 o si está mediando un justo motivo. En ambos casos no es necesario acudir a la vía jurisdiccional. Porque esta ya les he explicado, es una práctica del pasado con el viejo Código de Procedimiento Civil y no contemplado en el actual Código Procesal Civil. Antes de la reforma procesal civil, se acudía al juez para que sea este quien dilucide el justo motivo. Hoy en día los jueces rechazan esta figura. Muy agradecida por la atención. Espero que la casuística en el análisis de estas figuras contempladas en el Código Civil y en la Ley de Notariado sean de su interés.
Obviamente en el material de apoyo ustedes van a encontrar todas estas figuras, sobre todo en el libro de mi autoría, el estudio de la normativa notarial plurinacional, y también en el material de apoyo que hemos subido a la plataforma. Nos encontramos en una próxima entrega. Muchas gracias.